Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es lo que nos dice el libro de Marcos 3, 13 y 14. Un discípulo de Jesús es uno que vive con él para conocerle y aprender de él, para ser como él, y sale para llevar el evangelio a otros. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Soy yo un discípulo de Jesús? ¿Paso tiempo con él para luego salir a predicar? Es una pregunta, unas preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. Jesús era diferente de los rabinos de su tiempo. Ellos enseñaban las escrituras y la tradición religiosa a sus discípulos en una sala. Su método incluía el uso de preguntas, repetición y memorización. Los discípulos escogieron al rabino de quien querían aprender. En el caso de Jesús, él elegía a sus discípulos, dice Juan 15, 16. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé, dice a su palabra. Y los llamaba a dejarlo todo y seguirle, como vemos escrito en el libro de Marcos 10, 28, cuando Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Incluso tenían que estar preparados ellos para afrontar hasta la muerte si fuera necesario, como nos menciona el libro de Marcos 8, 34. Cuando llamó a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa y por causa del evangelio, la salvará. Jesús no les enseñaba en un aula, sino con su vida misma, por el camino, en los pueblos, en el campo, en todos los lugares donde él iba, les impartía su interpretación del Antiguo Testamento y su propia enseñanza, en lugar de la tradición de los ancianos. Daba a su palabra la misma autoridad que tenían las Escrituras. Como consecuencia, los discípulos a veces no entendían o se sorprendían de su enseñanza, como podemos ver en el libro de Marcos 4:10, el 7:17, el 9:32 también. Otros también seguían y le servían a Jesús, como las mujeres que le siguieron hasta la cruz. Esto vemos en el libro de Marcos 15:40. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, a evangelizar, a sanar a los enfermos. Les enseñó cómo tratar las preocupaciones cotidianas y cómo hacer discípulos ellos mismos. Jesús formó una comunidad de discípulos o apóstoles como fundamento de la iglesia primitiva, que solo alcanzaría su plena realización después de su muerte, su resurrección y su ascensión. Después de aquello, los discípulos fueron muy importantes en el plan de Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, no dejó nada escrito, todo dependía de ellos. Los 4 evangelistas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron sus recuerdos de la vida y las enseñanzas de Jesús, cada uno desde su ángulo particular. Y Pablo, por ejemplo, sistematizó la doctrina cristiana y llevaron el evangelio a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, en el poder del Espíritu Santo, tal como les había mandado Jesús en Hechos 1:8. La gente tomó nota de los 12 que habían estado con Jesús. Juntos revolucionaron al mundo, como dice Hechos 17:6, cuando dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya reconocían que ellos estaban afectando al mundo. Santiago, Pedro y Juan dirigieron la iglesia madre en Jerusalén en el libro de Gálatas 2:9. Pablo y su equipo evangelizaron en el Imperio Romano. Tomás llevó el evangelio a la India. Todos pagaron por su lealtad a Jesús con sus vidas.
Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma y Juan fue exiliado a la isla penitenciaria de Patmos, ¿no? Los discípulos cumplieron un rol fundamental en la historia de la iglesia. El plan de Jesús era formarles a ellos para que ellos formasen a otros también y que todos lleven el evangelio hasta el fin del mundo y que la iglesia fuese implantada en todos los países del mundo antes de que Él volviese. Por eso les animo a que seamos también nosotros discípulos de Jesús.